Estábamos entonces en la recuerden, estamos en este periodo. Este es el modelo de desarrollo y vamos a repetir algunos conceptos a ver si los entendieron. Ustedes díganme cuál fue la política económica, la primera que elige, ¿no es cierto? La primera política económica que alude o que explica el nuevo diseño de la economía. A ver, ahí atrás, señorita. Usted delante. ¿Cuál era la segunda? Ya, a ver. ¿Cuál sería la política económica, la primera política económica que mencioné y que explica, ¿no es cierto?, este nuevo diseño económico? ¿Cuál sería? ¿No? ¿Usted tuvo el bloque anterior? Sí, pero no sé. No sabía responder. ¿No? Ya. ¿No estaba escuchando? No. No mucho. No mucho. Ya. ¿Quién sabe? ¿Quién escuchó? ¿Quién sabe? Subir los aranceles. Subir los aranceles. O sea, es una política económica que busca cerrar no completamente. La economía no busca aislarse, sino que en cierto grado. ¿Ya? ¿Por qué se quiere aislar la economía? ¿Por qué los gobernantes de la época, las autoridades económicas, quieren aislar la economía en cierto grado? ¿Con qué objetivo? Serían dos objetivos. ¿Cuáles serían esos dos objetivos? ¿No? ¿Sí? ¿Ah? ¿Cuáles? Una era aumentar el rubro de la industria manufacturera debido a los bajos a la bajada de salir. Y el otro sería hacer que nuestra economía fuera menos vulnerable por si viniera una crisis internacional que nos dejó muy afectados. Y el otro es aumentar la producción interna en general, no solo en la industria manufacturera. Porque ahora, la industria manufacturera se le dio más importancia, pero no es que se buscara solo aumentar la industria manufacturera, sino que la producción interna en general, agricultura, minería, toda. Pero por alguna razón, las autoridades políticas, y esa es la tercera pregunta que le voy a hacer, ¿por qué se le dio más importancia a la industria manufacturera que a otros sectores? La idea era que todos mejoraran. Pero hubo una discriminación en realidad hacia la industria manufacturera, una preferencia, se privilegió la industria manufacturera. ¿Por qué razón? ¿Ah? Porque se supone que es la palanca para el crecimiento y el desarrollo económico, que es la que produce más riqueza, ¿cierto? Detrás de eso estaba esa idea. ¿Ok? ¿Es verdad o no es verdad esta premisa? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? ¿Qué creen ustedes? ¿Es una premisa correcta o no? ¿Qué creen ustedes? Con los antecedentes que les he ido explicando en el curso. ¿Es una premisa correcta o incorrecta? ¿Qué cree usted, señor? Atrás, el último ahí por esta fila. ¿Señor? ¿Sí? Correcta. Fundamente su respuesta. Creo que la ¿Quién me puede responder? ¿Quién escuchó la pregunta? Hay una premisa de las autoridades de la época
¿Cuál es la premisa? Que la industria manufacturera, que ese sector, más que la minería, la agricultura, la pesca, la ganadería, el comercio, etc., la industria manufacturera es la palanca para el crecimiento económico y el desarrollo. O sea, no hay ningún otro sector que pueda lograr lo que logra la industria manufacturera. Ahora, no significa que los otros sectores deban abandonarse, por supuesto que no. Todos deben mejorar su productividad. ¿Ok? Pero hay uno, ¿no es cierto?, que debe liderar en la economía. ¿Se entiende, no? Por favor, no quiero que se quede la idea, ¿no es cierto?, que las autoridades de la época abandonaron la agricultura y lo demás. ¿Esta premisa es correcta o incorrecta? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Usted? ¿Quién? ¿Usted? ¿Por qué? La teoría esa de la CEPAL. ¿Ya? ¿Quién decía la CEPAL? Lo que eran iniciales y uno de esos Claro, la CEPAL, por ejemplo, la CEPAL avalaba esta premisa. Ojo, pero no todo el mundo avalaba esa premisa. Hay gente que... Por ejemplo, pregunta, hoy día, 2026, ¿cuáles son las industrias más poderosas? Las industrias, no sectores, sino que con las marcas que producen más en nuestra economía. ¿Ah? Por ejemplo, están las industrias que producen tecnología, que no son manufactureras. Por ejemplo, Meta, ¿cierto? Google, Amazon, que se dedica al comercio, ¿cierto?, intermediario, comercio electrónico, son las empresas más poderosas, las que generan más utilidad. ¿Son industrias manufactureras esas que nombré? No. ¿No es cierto? Pero eso es ahora. Hoy día, pero en los años 30, en los años 20, esas tecnologías, los servicios, no tenían el poder, tenían poder, pero no tenían el poder que tienen hoy día. Efectivamente, las industrias manufactureras sí eran las industrias más poderosas, o sea, la premisa estaba correcta, pero había un problema. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan y problematicen. Hay un problema, o sea, el diagnóstico y la premisa es correcta, el problema es cómo la implementamos. Si hay países que nos llevan 100 años de ventaja en esto, o más, ¿cómo vamos a levantar industrias de un día para otro, o sea, 10 años, 20 años, 15 años? ¿Cómo vamos a levantar industrias que puedan ser más productivas, que sean más eficientes o igual de eficientes que industrias que llevaban 100 años? Es la clave del asunto. O sea, la premisa era correcta, el problema es cómo lo implementamos para ser tan eficientes como países que llevan 100 años. Entonces, ¿qué solución encontraron las autoridades de la época? ¿Qué solución? ¿Cómo vamos a crear una industria manufacturera? En vez de crear que sean muy actualizadas. Que sean, claro, las vamos a proteger. Como son esas. Las vamos a proteger a concha. Vamos, por ejemplo, a ponerle el arancel. Por ejemplo, una de las industrias regalonas, entre comillas, una de las industrias más protegidas desde el periodo de desarrollo hacia adentro, es la industria textil chilena. La industria textil chilena, por ejemplo, Yarur, Sumar, Irmas, que eran fábricas gigantes que competían entre sí, los textiles importados tenían aranceles del 700%. O sea, ¿quién iba a comprar textil que no fuera el textil fabricado por Irmas, fabricado por Yarur, fabricado por Sumar, fabricado por Chomalí, fabricado por industria chilena? Nadie, porque el textil extranjero era muy recaro.
todo el mundo compraba textiles chilenos. ¿Ya? Ahora, ¿eran baratos? ¿Eran baratos? Más o menos nomás, ¿no es cierto? No eran tan baratos. ¿Eran de buena calidad? Más o menos también. No eran de tan buena calidad. ¿Por qué no eran de tan buena calidad? ¿Por qué no eran tan baratos? Tampoco eran caros. Pero no eran ni muy baratos ni de buena calidad. Aunque había algunos que sí eran de muy buena calidad. Dijeron, ¿por qué no eran ni tan baratos ni de tan buena calidad? Porque no eran productivas empresas, no eran tan productivas, eran empresas grandes, ¿no es cierto? Eran empresas que se desarrollaron, pero se desarrollaron al amparo de la protección. Perdón, ahí fue una redundancia. Se desarrollaron, crecieron, ¿no es cierto?, por el proteccionismo. Mi papá fue empleado de Yarur, ¿ya? Y la empresa era gigante. Yo algo conocí Yarur, ¿no es cierto? Mi papá fue empleado de Yarur hasta que quebró, ¿no es cierto? Quebró en los años 70, finales de los 70, en plena dictadura quebró. Pero antes mi papá fue empleado ahí y la fábrica era enorme. Tan grande era que a sus empleados les construyó edificios, viviendas, y se los arrendaba barato. Le construyó un centro deportivo, un estadio gigantesco para que hicieran actividad. La fábrica era enorme. Hoy día está Chilevisión. Chilevisión utiliza las instalaciones de lo que fue Yarur, o una época se llamó Machaza, que es una misma empresa, digamos, con dos nombres. ¿Ya? Entonces, la premisa era correcta. El problema es que la industria, ¿cómo desarrollamos la industria si los otros llevaban 100 años de ventaja? Protegida por el Estado. Esa fue la solución. Muy protegida por el Estado. ¿Ok? Esa fue la solución. No hay otra. Y de hecho la CEPAL lo avaló. La CEPAL no era el gobierno, la CEPAL era una entidad aparte, pero la CEPAL hizo su estudio de alto nivel, con buenos economistas, con mucha plata, y los tipos empezaron a investigar, hicieron historia económica y desarrollaron la famosísima teoría de la dependencia, ¿no es cierto? El estructuralismo cepaliano. El problema entre centro y periferia es un problema que nos lleva al deterioro en los términos de intercambio, un círculo vicioso. Vamos a estar medidos ahí. Cada vez nuestras materias primas valen menos en relación a los productos manufacturados que compramos. Entonces, cada vez la relación nos perjudica más. Entonces, deterioro en los términos de intercambio, círculo vicioso. Hay que romperlo. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, ahora, vamos a ir a esa última idea que les digo. Para ir cerrando este periodo, no sé. Esta industria, entonces, va a ir desarrollándose al amparo del Estado. Primero que todo, al proteccionismo, ya sabemos, al proteccionismo, ¿ya?, que el Estado le daba a la producción interna. ¿Ya? Ojo, a la producción interna, no solamente a la industrial, a la producción interna. ¿Ya? El proteccionismo que le daba. Pero el Estado, en este periodo, el Estado fue más allá. No solamente otorgó proteccionismo a la producción interna, sino que el Estado comenzó a intervenir, comenzó a intervenir es una buena palabra, comenzó a intervenir en distintas áreas de la economía. Y a esto le vamos a llamar, entre comillas, estatismo económico. ¿Esto sería socialismo? Pregunta a usted. ¿Esto sería socialismo? No.
Esto es muy distinto al socialismo, como ya les voy a relatar más adelante. Pero aquí se confunden mucho los certámenes. Estatismo económico es un mayor protagonismo del Estado en lo económico. ¿Ya? Pero el capitalismo sigue subsistiendo. O sea, mercados y privados. ¿Ok? Pero, entonces, no es socialismo, no me lo pongan en el certamen, porque me va a enojar demasiado. ¿Ya? Durante estos 17 años que he hecho esta clase, ¿cierto? Siempre hay un alumno que me dice que esto es socialismo, a pesar de que lo he explicado, ¿no es cierto? Bien, esto no es socialismo. El socialismo va a venir con la unidad popular al final de este periodo. Eso es otra cosa. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Cualquier cosa ustedes me... Entonces, subsiste el capitalismo. Subsiste el capitalismo. Pero en este capitalismo, ¿no es cierto?, el Estado tiene mayor protagonismo, interviene un poquito más. Por ejemplo, este estatismo económico, por ejemplo, se expresa en lo que llamamos Estado empresario. ¿Ya? Estado empresario. ¿Qué significa esto? El Estado forma empresas, crea empresas para producir bienes o servicios, ¿ya?, que compiten con los privados, no los reemplazan, compiten con los privados. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Aquí aparece la CAP, aparece la Endesa, aparece la Alianza, aparece distintas empresas, ¿no es cierto?, que son públicas. Algunas son 100% públicas, o sea, 100% del Estado, y otras son mixtas, o sea, capitales privados, capitales del Estado. ¿Ya? Hay de los dos tipos. Entonces, el Estado dice, no, pues nosotros también podemos producir. Nosotros también podemos producir bienes y servicios. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nace el Banco Estado también, que produce bienes financieros o servicios financieros. Hay muchas empresas públicas que aparecen en este periodo. Entonces, esto, ahora, ¿anula la iniciativa privada, el Estado empresario? No. Se inserta, convive con la iniciativa privada. Por eso que no es socialismo. No me vayan a poner que esto es socialismo, lo repito una y mil veces, es que, ¿cierto?, va a ser castigado, pero severamente, el que me hable de socialismo antes de la unidad popular. ¿Ya? Otra expresión. Estado fomentador. Y aquí voy a hablar de la Corfo. ¿Ya? Es otra expresión, otra manifestación del estatismo económico. El Estado realizando fomento productivo. ¿Ya? Ya sea privado o estatal. El Estado realizando fomento productivo. Y la palabra lo dice muy claro, el concepto. Fomentando la producción. Queremos aumentar la producción, queremos producir que Chile produzca en áreas que no producen. Por ejemplo, Chile no produce arroz. Ya, traigamos cultivos, busquemos cómo producir arroz en Chile. ¿Por qué queremos producir arroz que no se producía en Chile? El Estado dice, produzcamos arroz. ¿Cuál es el objetivo de producir arroz? Se más barato al chileno y Sustituir importaciones. En vez de importarlo, produzcámoslo adentro. Acá en Chile no se produce celulosa, ni papel, se importaba. Produzcamos celulosa y pongamos pinos radiata para tener la materia prima. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, fomento productivo, o sea, fomentar la producción para siempre sustituir importaciones, que es lo que está detrás. ¿No es cierto? Entonces, en este contexto, y para esta operación en específico, aparece la Corfo. ¿Ya? La Corfo
va a apoyar con enormes capitales al fomento productivo. ¿Ya? Ojo, y fíjense lo que voy a decir ahora. La Corfo no es una empresa, es una institución paraestatal. La Corfo va a apoyar a privados, va a apoyar sus propias empresas. La Corfo va a tener sus propias empresas, o sea, empresas públicas o estatales, lo que quieran, y va a apoyar, obviamente, a empresas mixtas, como Janssen, como la CAP. ¿Ya? Aquí, ojo, por eso yo les digo que aquí se apoya a los privados. ¿Ya? Se apoya a los privados. La mayoría de las empresas sigue siendo privada, por lo tanto esto no es socialismo. Sí, el Estado es más activo, eso es verdad, pero no quiere anular a los privados, ¿me entiendo, no? Quiere coexistir con los privados, ¿ok? Otra cosa, le vamos a llamar, es otra expresión del estatismo económico, Estado interventor. Y este sí que es un poquito más, más complejo. Y aquí tenemos algunos problemas. El Estado interventor, ¿ya? Es otra manifestación del estatismo económico. Este sí, aquí sí que concedo, que tiene tintes anticapitalistas o antimercado, ¿ya? ¿Qué significa Estado interventor? Significa que en la época de desarrollo hacia adentro, anótenlo bien esto por favor, en la época de desarrollo hacia adentro, se aprobaron algunas políticas económicas, ¿no es cierto?, que afectaban al libre mercado, incluso algunas que afectaron a la iniciativa privada, que son los dos pilares del capitalismo. Lo voy a anotar por acá, no voy a correr para acá. ¿A alguien se le ocurre qué cosa puede haber sido? Por ejemplo, una política intervencionista. Por ejemplo, se intervinió los precios. ¿Ya? Esto, fíjense, recuerden que en el capitalismo los precios no se tocan. ¿Cómo se manejan los precios en un sistema capitalista, en un libre mercado? ¿Cómo se manejan los precios? Lo maneja el mercado. Lo maneja el mercado. O sea, la libre relación entre la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Sube una cosa, después baja, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ojo, y aquí quiero hacer nunca, esa cuestión es teórica también, los precios no solamente están afectados por la oferta y la demanda, sino que hay múltiples de otros factores que intervienen, ¿ya? Los gobiernos, las guerras, sequía, un montón de cuestiones intervienen, pero no nos vamos a meter en eso. En los precios, ¿no es cierto? Lo normal es que los precios, ¿no es cierto?, se fijen por la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Y van variando, ¿no es cierto?, según cómo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en este periodo de desarrollo hacia adentro hubo varios momentos, no todo el periodo por supuesto, pero hubo varios momentos en que la inflación se disparó, la inflación subió. Por ejemplo, por decirle, en 1955 la inflación alcanzó una cifra gigantesca que fue del 85%. ¿Ya? Nosotros con la pandemia ahora tuvimos inflación y creo que alcanzó hasta el 11-12%. Ya estábamos todos desesperados con la inflación, crisis, la inflación, entonces después el Banco Central tuvo que intervenir, aumentar las tasas de interés para bajar la inflación. Eso detuvo a la economía el 21, 22, 23, la economía se detuvo, ¿cierto? Se enfrió, lo que se llama que se enfrió, pero bajó la inflación.
¿cierto? Para bajar la inflación hay que enfriar la economía. Por eso que la economía en los últimos años ha crecido poco, porque el Banco Central aumentó las tasas de interés. Cuando aumentan las tasas de interés busca combatir la inflación y enfría la economía, ¿no es cierto? Y eso en los últimos 50 años se maneja así la situación, ¿cierto? Cuando hay inflación, y la inflación la creó la pandemia, ¿cierto? La pandemia porque encareció todo, encareció los transportes, la pandemia fue una crisis muy grande, una crisis económica muy grande, y entonces el Banco Central actuó. En esta época, fíjense, entonces la inflación fue un fenómeno que apareció varias veces. Y apareció en cifras altas, fíjense que en 85% el año 55. Entonces, en ese tiempo el Banco Central no actuaba como ahora, y actuaba el gobierno. Y el gobierno, ¿qué es lo que hacía? Cuando había inflación alta, simplemente dictaba decretos, donde a los comerciantes les exigía vender a un precio máximo a productos esenciales para la canasta familiar. Por ejemplo, lo típico, aceite, azúcar, harina, té, y un largo etcétera. ¿Ya? Entonces, fíjense, por decreto, o sea, los comerciantes pueden vender el kilo de harina máximo 100 pesos. Nadie puede vender sobre 100 pesos. Ahora, para abajo obviamente pueden fijar el precio que quieran, pero para arriba. Entonces fíjense que es una solución como, entre comillas, simplista, ¿ya? Pero lo que yo quiero decirles es que aquí el Estado, el gobierno central del momento, ¿no es cierto?, está interviniendo un indicador súper sensible del libre mercado, que es el precio. Se supone que en un libre mercado el Estado no puede intervenir los precios porque flotan según la oferta y la demanda, ¿ya? Por eso que ustedes nunca han visto, por eso que en pandemia a nadie se le ocurrió, hoy día no se ocupó esto, aunque yo vi un político, no sé si ustedes se acuerdan, en plena pandemia, cuando los precios se estaban disparando, un político dijo que proponía al gobierno del momento que estaba Piñera, dijo que decretara, ¿no es cierto?, fijación de precios para algunos productos. No tuvo eco, nadie lo pescó. Ahora, en Argentina, Alberto Fernández, que antes de Milei gobernaba Alberto Fernández, Argentina sí, en pandemia, si estábamos hablando hace 4 años, firmó decretos de control de precios, ¿ya? Y lo hicieron otros países. O sea, el control de precios lo han hecho muchos países en el siglo XX, lo han hecho ahora, en estos tiempos, ¿no es cierto? Y en esta época era bastante normal que se ocupara en Chile, ¿ya? En el periodo, no siempre, por supuesto, solo cuando la inflación se disparaba. Entonces, por eso yo le llamo a esto Estado interventor. Cuando digo Estado interventor, ¿qué está interviniendo en el fondo? ¿Quién me puede decir qué está interviniendo? Está interviniendo leyes propias del capitalismo. ¿Ok? Por eso les dije que en este punto exacto era más delicado el asunto. Aquí sí que se estaba metiendo con el capitalismo. Pero estos decretos eran momentáneos. Tenían 3 meses, 4 meses de vigencia. No eran estructurales. El control de precios no era estructural, era momentáneo. Después se liberaban los precios de nuevo. ¿Me entienden o no? Ya. Pregunta para ustedes. A ver, voy a repetir la idea. Yo le llamo
Estado interventor, voy a repetirlo, por favor, atención, porque se está interviniendo una ley propia y natural del capitalismo, que es los precios. Los precios solo los maneja la libre relación entre la oferta y la demanda en el sistema capitalista. Nadie se mete ahí. Los precios. Ahora, tampoco eso es tan real que les dije, ¿no es cierto? El Estado de alguna manera trata de meterse en algunos momentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Banco Central igual se mete un poco, pero lo natural es que no se meta. Ya. Pregunta, ¿qué otra ley natural, qué otra ley propia del capitalismo no debe ser tocada? Digamos, lo voy a hacer así. ¿Cuál sería la ley? ¿Cuál sería el principio más sagrado que el Estado no debe tocar en el mundo capitalista, en el sistema capitalista? Que si lo toca, que si lo afecta, que si lo transgrede, estamos en problemas. El derecho a la propiedad. La propiedad privada. ¿Se tocó la propiedad privada en el periodo de desarrollo hacia adentro? ¿Algún gobierno tocó la propiedad, afectó la propiedad privada? Sí. Sí. Por eso les digo que en este punto ya el estatismo económico ya es más problemático. Sí. Aparte de control de precios, en el periodo de desarrollo hacia adentro, también se comenzó a ver cuestionada la propiedad privada. Ojo, por supuesto que a ningún gobierno, ni siquiera a la Unidad Popular, se le ocurrió meterse con los bienes personales. Aquí hay mucha gente que se confunde. No es que quisieran quitarte tu ropa, tu auto, tus muebles, No. ¿De qué? Cuando digo propiedad privada, ¿a qué me refiero? A la propiedad privada de qué cosa? De algún medio de producción. ¿Ya? De algún medio de producción. ¿Ya? Claro, efectivamente, vamos a ver luego, ¿cierto?, que el Estado afectó en un momento la propiedad privada de un medio de producción o de más de un medio de producción. Pero lo voy a dejar en suspenso. Ya. Vuelvo acá. Entonces, estatismo económico. El principio del estatismo económico es, en el periodo, voy a repetir todo nuevo, en el periodo de desarrollo hacia adentro, el Estado tiene una participación más activa en lo económico y se expresa en Estado empresario, Estado fomentador, Estado interventor, e incluso hay otras formas más. ¿Ya? Pero con esto me quedo y para el resto se remiten al texto. ¿Ya? Se remiten al texto. ¿Ya? Por favor, ¿alguna duda con todo esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya. Esto lo dejo en suspenso, porque lo vamos a ver con la Unidad Popular. Esto lo dejo en suspenso. ¿Por qué lo dejo en suspenso? Porque para entender la Unidad Popular y entender al gobierno de la democracia cristiana, hay que revisar otra cosa. Miren, yo no sé si ustedes han oído hablar de los gobiernos que hicieron las reformas estructurales. ¿Cuáles son los gobiernos que hicieron reformas estructurales? Fueron dos, los que acabo de decir. Entonces, la idea es la siguiente.
Estamos en el periodo de desarrollo hacia adentro, ¿no es cierto? Desde la década de 1930 hasta 1973. Ya. A finales de este periodo hubo dos gobiernos que impulsaron llamadas reformas estructurales. O sea, gobiernos que ellos sí, querían reemplazar al capitalismo tal cual se consideraba en Chile, tal cual había existido en Chile. Estas reformas sí atentaban contra el capitalismo. ¿Ok? Buscaban atentar contra el capitalismo. Estamos hablando del gobierno de Frei Montalva, que atentaba contra el capitalismo en forma moderada, y el gobierno de Allende, o de la Unidad Popular, que sí quería superar el capitalismo de forma definitiva, no era moderado, por lo tanto, sino que quería superar o reemplazar el capitalismo por el socialismo. ¿Ya? Entonces hay como dos gobiernos de reformas estructurales, uno moderado y uno radical. Uno que quería mantener formas capitalistas y el otro no quería dejar casi ninguna huella del capitalismo. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué fenómenos explican la llegada de gobiernos que plantean reformas estructurales? Porque la gente los eligió. Estos gobiernos llegaron democráticamente hablando, ¿no es cierto? La gente los eligió. Pero la pregunta es, ¿qué explica? ¿Qué trasfondo hay? Ya, estas reformas estructurales es muy difícil, muy largo, muy complejo explicarlo, y yo me voy a remitir, ¿no es cierto?, a una explicación en base económica y demográfica, ¿ya? O económico-demográfica, ¿ya? ¿Ok? Y voy a eliminar todo lo político, que es súper interesante, y lo político, ¿no es cierto?, también influye. La Revolución Cubana, la Guerra Fría, un montón de gente. Entonces, la pregunta es la siguiente, voy a repetir la pregunta. ¿Cómo fue posible que el país eligiera gobiernos que propusieron reformas estructurales? Esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver, y para ello vamos a ocupar, ¿no es cierto?, elementos económico-demográficos. ¿Estamos? ¿Se entiende la pregunta, no? Ya, entonces, por tercera vez ya. La pregunta es, ¿cómo explicamos que el país haya elegido gobiernos que impulsaron reformas estructurales que buscaban superar el capitalismo de manera parcial o de manera completa? ¿De manera moderada o de manera radical? Eduardo Frei y Allende, la Unidad Popular. ¿Estamos? Esa es la pregunta. Entonces, para entender esto, ¿no es cierto?, para resolver esta pregunta, vamos a utilizar una respuesta basada en asuntos económicos y demográficos. Resulta, y esta cuestión, necesito que pongan mucha atención, porque aquí también es otro de los puntos donde los certámenes después veo mucho problema.
Entonces, espero que por ustedes no ocurra eso y se entienda bien. Miren, ustedes han oído hablar de el boom, el baby boom, el pic demográfico o el boom demográfico. ¿Alguien ha oído hablar y saben lo que es el boom demográfico? Hay el deseo social y ese deseo se sobredan. No, más fuerte. Cuando hay un problema social que se obtenía un número tan grande que simplemente explota en un punto. No va por ahí, el boom demográfico. Miren, antes de que anoten, las poblaciones de los países, fíjense, consideremos la población mundial. La población mundial a lo largo de toda la historia. Estos son los años en el eje este gráfico, ¿cierto? Este es el tiempo. Y esta es la cantidad de gente, la población, el número de la población, ¿ya? En este eje. Si yo me voy a la prehistoria, ¿no es cierto? O a Adán y Eva, como quieran, aquí nació Adán y Eva, eran dos personas, y después se empezaron a multiplicar, y año tras año, siglo tras siglo, la población iba aumentando. Cada vez había más gente. Cada vez había gente porque los nacimientos superan a las muertes. ¿Ya? Entonces, en el momento dado, cada vez había más gente. ¿Ok? Más población. ¿Estamos claros? Entonces, año tras año, la población iba aumentando en el mundo. En el mundo, y en los países. Entonces, Chile, por ejemplo, desde 1540, cuando llegó Pedro Valdivia, ocurrió esto. Año tras año, la población chilena iba aumentando. Y aquí nosotros podemos calcular la velocidad en que aumenta, la velocidad en que aumenta, o el ritmo en que aumenta. Antes de que anoten. Entonces, se puede calcular, por ejemplo, un 2%, 1,5, 2,5, qué sé yo. O sea, cada año o cada 10 años, ¿cierto? Aumenta un 2,5 en relación a la década anterior, etc. Entonces hay un ritmo. Y a ese ritmo uno le puede dar un adjetivo, o sea, si era lento, rápido, etc. Entonces, en general, durante la historia humana, el pasado, el ritmo de crecimiento fue lento o relativamente lento. Fíjense. Hubo crecimiento, pero crecía lentamente la población. ¿Ya? Entonces, no es falta de crecimiento, es el ritmo o velocidad era lento. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Y de repente ocurre lo siguiente. De repente ocurre que el crecimiento se dispara. La velocidad de crecimiento se dispara y la población crece un 5, un 4%. Y después, de nuevo, se ralentiza. ¿Ya? Entonces, esta ventanita de acá, duró como, para los distintos países, duró como 80 años, esta ventana. 70, 80 años. Para Chile, para Inglaterra, algunos países fue un poquito antes, otros países un poquito después, otros países fue más cortita, otros fue más largo, etcétera, etcétera. Pero más o menos esta ventanita, este periodo acá duró, por ejemplo, en Chile duró como, no menos, como 50 años para Chile. Ya. Entonces, ¿me van siguiendo, no? ¿Me van siguiendo? No, más o menos, algunos pocos, ya. Entonces, la pregunta es, vámonos a este periodo de acá. ¿Cómo? Aquí la población creció, pero creció lento. ¿Por qué creció lenta la población acá? ¿Por qué la población creció, pero creció lentamente? Por la tasa de mortalidad. ¿Ah? Por la tasa de mortalidad. Ya, a ver, explícame. En ese tiempo era más fácil que la gente muriera por ahí razones, por enfermedades, accidentes. Entonces, ¿por qué crecía la población? ¿Por qué no decrecía?
No, porque el ritmo, o sea, claro, nacía más gente más rápido de lo que se moría. Yo creo que. Ya, ¿ves? Mira, ya. Tú introdujiste dos variables. ¿Qué son las dos variables que hay que introducir y ninguna otra más? Que es los nacimientos, la natalidad y los muertos, ¿cierto? La mortalidad. Efectivamente, siempre hay que vincular estas dos variables. Entonces, en este periodo, la natalidad sabemos que superaba a la mortalidad, pero ambos indicadores eran altos, siendo más alto la natalidad. Siendo más alto la natalidad, porque si no, no hay crecimiento. Entonces, insisto, si la mortalidad supera la natalidad, esa población empieza a decrecer. O sea, año tras año hay menos gente. Pero eso no ocurrió. Sabemos que siempre fue crecer. Entonces, el problema acá es que los dos indicadores son altos, siendo la natalidad un poco más alta que la mortalidad. Entonces, las familias, por ejemplo, en Chile, en 1800, por ejemplo, era lo normal que un matrimonio tuviera 8, 10, 11, 12 hijos, 13 hijos. Era normal. Ahora, de esos se morían varios. ¿Ok? Entonces, así como había alta natalidad, también había alta mortalidad. Entonces, por ejemplo, además, si yo me voy a los sectores pobres, aquí variaba un poquito más, porque una familia pobre tenía 15 hijos, pero ahí se le morían más que en una familia más rica. O sea, si a la familia rica se le morían 4, a una familia pobre se le morían 7, ¿cierto? Por las condiciones de vida que tenían. Pero en general había alta natalidad y el problema también es que había alta mortalidad, siendo siempre más alta la natalidad. Por eso es que la población crece. ¿Me van siguiendo, no? Ya. ¿Y aquí ocurrió el boom demográfico? Cuando llegamos al siglo XX, en el caso de Chile, cuando llegamos a la década de 1920 o 1930, cuando llegamos al siglo XX, uno de esos indicadores alteramos, el otro sigue inalterado. ¿Cuál es el que alteramos? ¿Y a la baja o a la baja? Claro. Entonces, hacia 1920, 1930, lo que ocurre es que la natalidad sigue siendo alta, pero logramos modificar un indicador que es la mortalidad, que empieza año tras año, empieza a bajar. Este se mantiene igual, sigue siendo alto, y la mortalidad, ¿por qué baja la mortalidad? Ya sabemos, ya lo dije la semana pasada, ¿por qué baja la mortalidad a partir de la era 1920-1930? Porque mejora la prevención de enfermedades por las vacunaciones, mejora la higiene, mejora la alimentación, por políticas del Estado, políticas sociales, ¿no es cierto? Entonces, se empiezan a erradicar algunas enfermedades, de hecho se erradican enfermedades que ya no existen. Por ejemplo, la viruela es una enfermedad que era la enfermedad más temible por miles de años de la humanidad, y en esta época se erradicó. O sea, la viruela ya no existe. Por lo menos la viruela, dicen que hay un tipo de viruela que anda circulando nuevo, pero que no se ha propagado, por suerte. Entonces, la natalidad, si yo tengo alta natalidad, pero bajo la mortalidad, ahí tengo el boom demográfico. Ese es el boom demográfico, este que estoy acá explicando. Ese es el boom demográfico que dura 50 años aproximadamente. Y fíjense que las poblaciones lo viven una sola vez en su historia. O sea, una sola vez en su historia se vive esto. ¿Ya? Esto ya es irrepetible. Y se vivió en el siglo XX, y se vivió por los avances en la medicina, en la alimentación y en la higiene. Por eso que yo no creo en los antivacunas, ¿cierto? Y se los dije a ustedes la semana pasada, yo no creo en los antivacunas, porque las vacunas
Fue muy poderoso lo que hicieron a erradicar enfermedades terribles que nos afectaban. Y me impidieron bajar la mortalidad. Este es el boom demográfico. Y entonces aquí vino un crecimiento alto de la población. Un alto crecimiento entre 1920, 1930 y más o menos esto duró hasta 1970 o 1980. ¿Ok? Entonces, durante este periodo, este es el boom demográfico. Boom demográfico. ¿Qué pasa? Cuando una economía, de repente, cuando una economía se suma más gente, ¿qué le pasa a una economía cuando de repente se le suma más gente de forma explosiva? ¿Cuál es el problema? Hay menos plata para cada uno. Claro. Hay menos recursos para cada uno. La riqueza que crea una familia hay que distribuirla entre más. Esa es la clave de este periodo. Esa es la clave. El boom demográfico, anoten esa, el boom demográfico implicó una presión muy grande para la economía. Ningún otro periodo histórico vivió una presión tan grande por la economía, porque se iba sumando más gente. Y anoten la idea, había que distribuir los escasos recursos entre más personas. ¿Se entiende, no? Ya, pero aquí no he terminado la historia de lo demográfico, porque entonces tenemos dos asuntos demográficos. El primero es el boom demográfico, pero hay otro. Y aquí me encantaría ofrecer un regalo, un punto. El boom demográfico coexiste y convive con otro problema demográfico. ¿Cuál sería? ¿Ya? Nadie estudió, porque si no me lo dirían, porque ya veis cuál. La migración que es Bien, señor, su nombre. Matías. Bien, Matías, extraordinario. ¿Ya? Ya, Matías. Entonces, ¿cuándo, tú que sabes de esto, Matías, cuándo había empezado la migración campo-ciudad? ¿No? Ya, entonces alguien se acuerda, ¿no? A mediados del periodo anterior. Con la revolución industrial. Ya, en Chile, pero fecha, mediados del 19. Pero, fíjense que este duró 50 años, pero este duró mucho más. Mediados del 19 hasta, fíjense, la misma fecha, duró más o menos hasta la década de 1970-1980. ¿Cuánto duró este? Si este duró 50 años, este duró 120 años. ¿Ok? Pero lo que me interesa, miren, lo que me interesa es que en un momento se traslapan. O sea, la migración campo-ciudad es más largo, pero en este punto se traslapan los dos. El boom demográfico, ¿se entiende, no? Y este traslape, o sea, esta coexistencia, se dio justo en el periodo de desarrollo hacia adentro, ¿me entienden o no? Esta es la migración campo-ciudad, y este es el boom demográfico. ¿Se entiende, no? ¿Me siguen? La idea es que coexisten, y coexisten justo en el periodo de desarrollo hacia adentro. ¿Me van siguiendo, no? Ya, entonces, ¿qué ocurre? Esto es muy potente. Porque las ciudades chilenas tienen un enorme crecimiento. Las ciudades chilenas tienen un enorme crecimiento. Por un lado, un crecimiento natural, por el crecimiento de la población, por el boom demográfico, y además tienen un crecimiento por la llegada de nuevas personas del campo, por la migración campo-ciudad.
Entonces, perdón, aplicación Cardoso. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Fíjense que se traduce en la aparición, en la década de los 50, sobre todo, a partir de los 50, se traduce en la aparición de las poblaciones callampas. ¿Ya? De las poblaciones callampas. Entonces, las ciudades, esto lo vivió toda América Latina. En los años 30, 40, 50, 60, las ciudades latinoamericanas se convirtieron en enormes metrópolis, llenas de gente y llenas de barrios marginales. Aparecieron las favelas en la ciudad brasileña. Es lo mismo, le llamamos poblaciones callampas en Chile, en Lima le llamaron barriadas, en Argentina le llamaron no sé qué, le llamaron, se llenó. Entonces, esto, chiquillos, esto que está acá es la clave. Esto es la clave. Esto que está acá es la clave para entender las reformas estructurales. ¿Por qué? Porque la marginalidad inundó las ciudades y los países. Y las economías no crecían lo suficiente para resolver los problemas, para darles trabajo, para mejorar su situación, por lo tanto. La economía no crecía lo suficiente. Entonces, los fenómenos demográficos crecían más rápido que la economía. Y esta es la situación crítica. Y por eso que alguien dice, el capitalismo ha creado más miseria. Tenemos que reformar, reestructurar el capitalismo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Y ahí es que se proponen las reformas estructurales de los años 60. Miren, estamos en la hora, ¿no? ¿Cuánto queda? ¿Digo? ¿Qué es eso que no entendía esa figura? Ah, bien. Parecía Diego Carabatero esa cuestión. Ya. Voy a dar un relajo al contenido, pero voy a retomarlo. Pero bien, quiero que veamos una aproximación en imágenes al contenido. Voy a ir recapitulando. Aparece el Estado a través de la Corfo y empieza a modernizar el país, por ejemplo, electricidad. Que no había muy poca provisión de electricidad. Tenemos que cubrir de electricidad el país para que la industria hagan funcionar las máquinas. Lo mismo con el acero, que el acero es el material por excelencia en industrialización, el hierro y el acero. Necesitamos acero, se construye, el Estado construye junto con privado esta famosa usina. Lo mismo que el petróleo, hay que buscar petróleo porque es otra energía moderna. Y todo esto lo hace el Estado junto con los privados también. Entonces nace la Endesa, la CAP, la ENAP. ¿Ya? Y fíjense, empiezan a aparecer industrias manufactureras, lo que decimos la fábrica, privadas la mayoría. Esta es una industria manufacturera de conservas, industrias de automóvil ligadas al automóvil. Se hicieron automóviles o ya sea entero, o ya sea repuesto, o ya sea en parte, mayoritariamente en parte, pero por ejemplo se ensamblaban automóviles en alguna fábrica, otras fábricas hacían repuestos. Incluso hubo experimentos de hacer un automóvil de cero, del famoso Yagán, no sé si lo escucharon alguna vez, un auto que se dice 100% chileno, que fue con un convenio con la Citroën. Se fabricaron, la industria textil fue entre comillas la regalona en el periodo, la más protegida. Industrias de electrodomésticos, en Chile se fabricaron cocinas, refrigeradores, lavadoras, televisores. No sé si conocen a la Cecilia Boloco y a la Diana Boloco, ¿no? Todos la conocen, ¿no es cierto? El papá y el abuelo tenían una fábrica de televisores y por eso se hicieron famosos. El apellido Boloco era famoso por los televisores Boloco, ¿no es cierto? Igual que los televisores IRT, que eran chilenos, ¿cierto?
se hicieron radios, de estas transmisiones de AM, cuánta cosa hay. O sea, la industria manufacturera empezó a levantar. Y estas instalaciones, este tipo de instalaciones, ¿no es cierto?, empezó a proliferar en Chile. ¿Ya? Ahora, ¿eran productivas? No tanto. Y ahí vino el problema de las manufactureras. No eran productivas porque competían poco. ¿Ya? Había poca competencia, ¿cierto? Porque competían solo entre las chilenas. ¿Ya? Entonces, en general, estaban experimentando, estaban con la protección del Estado, estaban tratando de ser más productivas, pero les costaba, ¿no es cierto? Entonces, en general, adolecían de productividad, una baja productividad, o sea, eran relativamente malos los productos, no eran malos, algunos eran muy buenos, pero en general adolecían de cierta calidad y de precio un poquito alto. Entonces, y el mercado chileno es un mercado pequeño, por lo tanto las perspectivas de crecimiento no eran tan altas. Entonces, ese tipo de problemas enfrentó la industria manufacturera, ¿ya? Pero empezó a crecer y con problemas, pero empezó a crecer, ¿ya? Entonces, después les quiero, ya, y aquí enlazo con lo que les dije antes. Esto es lo que ocurrió en los años 50 y 60 en Chile. Aparecieron las poblaciones callampa. Se llenó de poblaciones callampa. Ya miren. Esto se ve ahora, ¿no? En los últimos años se ha visto en Chile, ¿no? ¿A dónde? En las famosas tomas. Ya miren, eso es súper interesante porque las famosas tomas siguen exactamente este mismo principio. Pero ahora, en los últimos 5 años, exactamente el mismo principio, en otro contexto. ¿De dónde salieron las tomas? Las tomas salieron porque en los últimos 7, 8, 9, 10 años o 15 años llegó mucho extranjero. ¿Ok? O sea, ¿qué pasó con la población chilena? Tuvo de repente un aumento de la población, ¿cierto? Para la llegada de extranjeros. Pero fíjense que no fue un aumento natural de la población. ¿Cuándo es un aumento natural? Es cuando la natalidad supera a la mortalidad. Fue un aumento que se llama un aumento vegetativo porque llegaron extranjeros. Y cuando llegaron muchos extranjeros, la economía chilena se frenó por la pandemia. ¿Ok? Entonces, la economía no era capaz de responder a este aumento de la población. Y aparecieron las famosas tomas de San Antonio, de Quilicura, de Puente Alto, de La Cisterna, de Renca, de la más grande esta que estaba se me olvidó cómo no está, pero ahí cerca de Vespucio con la autopista central. Bueno, aparecieron muchas. Es exactamente el mismo principio. La economía no puede. Y estos extranjeros, ¿no es cierto? Igual que ocurrió en Chile, la economía no crecía lo suficiente, entonces ranchos, precarios, tomas, precarización de la vivienda, de los estilos de vida. ¿Ya? Y entonces las poblaciones callampas se multiplicaron en los años 50. Esto en Las Condes, ¿no es cierto? Las Condes había una casa más o menos buena, y de repente en los sitios de Iriazo se empezó a instalar estos ranchos, estas poblaciones que son precarias, con lo que basurero, vamos recogiendo. Las reformas estructurales dijeron que el capitalismo nos trae estos problemas, hay que superarlos. Ese es el contexto de nacimiento de las reformas estructurales que ya no voy a alcanzar a ver, sino que hasta la otra semana. ¿Estamos claros? Ya. Cualquier cosa que quieran preguntarme, este es el momento.